Hoy hablaremos sobre la mejor festividad del año. Claramente, nuestro tema será Halloween, porque no solo es una de las festividades más interesantes, también es el mejor momento para poder comer muchos dulces y sobre todo para ver películas de terror. ¿Están listos para asustarse con nosotras? Sí, sí, yo soy Luisa Yo soy Fabi. y esto es Cine Nenas. Cine Nenas, con Fabi Cosío y Luisa Illescas. Muy bien, como todos los capítulos, vamos a comenzar con un poco de contexto histórico, Fabi. Así que platícanos cómo se originó Halloween. Pues de lo que ya encontré. Halloween tiene sus raíces en el antiguo festival celta de Samhain, no sé cómo se pronuncia. Yo creo que sí. Que era una celebración que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno, que también era una época asociada como con la muerte y el paso de los espíritus a, pues sí, a su plano. Sí. Eso fue lo que yo encontré. Ahorita cuento un poco más, pero sí era como una tradición un poco más pagana, por así decirlo. Exacto. Y justo, pues, la versión, digamos, entre comillas, versión mexicana de Halloween, pues aquí sería el Día de Muertos, que pues claramente son muy distintos a cómo se viven actualmente, porque Halloween es más como fiestas, alcohol, disfraces y pedir dulces, y pues Día de Muertos es mucho más una conmemoración a todos los que han muerto, pero según el origen, Halloween también estaba pensado para eso. Justo. También encontré que, o sea, esta, lo que les decía, era una tradición pagana, pero luego entró como un poco más del cristianismo y Clásico. entonces, sí, justo, se mezcló con una celebración que le llamaban el Día de Todos los Santos o, no, bueno, sí, que era el 1 de noviembre y más bien el día antes de eso era como All Hallows Eve, Exacto. que luego se acortó a Halloween. Entonces, así tenemos el nombre de Halloween gracias a como que esta mezcolanza de el festival Samhain con la tradición un poco más cristiana. Y pues sí, lo que decías después se fue distorsionando un poco más a lo que conocemos hoy en día, que son los dulces, las películas. Exacto. Sí, Sí, las fiestas, el desorden de Halloween. así es. Y un poco de donde nació el popular pedir calaverita, trick or treat, como ustedes le digan. ¿Tú cómo le decías? Pedir calaverita, ¿no? Pedir o calaverita. pedir dulces. Pedir calaverita. Ambos, pero sí, pedir calaverita es muy mexicano, creo. Sí, exacto, así, mi calaverita. Bueno, X. Sí. Se supone que esto se originó cuando inmigrantes irlandeses llevaron esta tradición a Estados Unidos por ahí del siglo XIX. Así es. Y justo también gracias a que otras culturas empezaron a llegar a Estados Unidos, se empezó como a agrandar este festejo. También ahí nació el disfrazarse y las calabazas talladas, que están inspiradas en una leyenda llamada Jack O'Lantern. Es verdad. Bien, Bien, bien. bien, buen contexto. Buen contexto, aunque aquí no tallamos calabazas, pero pues No, pero ni modo. Y pues igual hablaremos de esta película más adelante, pero se cree que cuando oficialmente Halloween se volvió como algo muy pop y muy de la actualidad, pues fue gracias a una película homónima, que sobre todo fue como el vínculo principal entre Halloween, la festividad, con el cine de terror. así es. Así que más adelante hablaremos de esa película, pero ahora sí, hablando del género de terror, Fabi, ¿cómo es que llegó al cine? Pues encontré varias fuentes también aquí. Algo que me da mucha risa es que dicen que la primera película de los hermanos Lumière es ¿Es de considerada terror? como... No, ese justo no es de terror, pero es considerada como el primer jumpscare, porque es la película La llegada del tren. Ajá. Y pues presentaba como este tren que se estaba acercando hacia la pantalla, o bueno, hacia la cámara. Sí. Entonces esto generó que la gente pues se sintiera como si sí le estuviera acercando el tren y si fue así como de ¡ay! Sí, Entonces claro. la gente sale así de que ¡ah! Sí, seguro. Entonces es como el primer jumpscare. ¿Tú tienes algo de la primera película oficial del género? Pues yo encontré que fue una en 1896 de Georges Méliès, Méliès, creo que se dice así, que se llamó Le Manoir du Diable. Y pues es una película donde se trata el tema de demonios, fantasmas y murciélagos, que por lo mismo se le asoció con el terror. Y claramente pues es una película francesa. Lo que está viendo es que es un cortito, ¿no? O sea, Ajá. dura como 3 Sí. minutos. Exacto, esa es la peli, bueno, o Sí, sea, sí, ajá. pues sí. Pero, pues, lo que me llama la atención es justo que en Europa en general, como que no les daba miedo desde ese momento tratar temas polémicos en el cine. Justamente. Y en Estados Unidos y sobre todo aquí en México, pues sí fue como, ¡ah! O sea, cuando se estrenó
El Exorcista, por ejemplo, fue como, ¿qué? Y los franceses desde 1896. También yo encontré que el cine de terror temprano pues se inspiró sobre todo en la literatura gótica, como pues sí, de Edgar Allan Poe, Bram Stoker, Mary Shelley, que últimamente ha estado Muy de moda. Muy de moda. Por Guillermo del Toro. Así es. Y también en el folclore, expresando sobre todo temas como de lo sobrenatural y lo monstruoso, como vimos en Frankenstein, Exacto. en Drácula. Y pues sí, también tuvo un poco de orígenes en el expresionismo alemán, que como sabemos, cintas populares de este género son Nosferatu, que también es un clásico de terror, y El gabinete del doctor Caligari. Es correcto. Y un poco yéndonos más al Hollywood clásico, que se considera empezó como en los años 30, Sí. fue cuando Universal Studios creó justo a los monstruos icónicos, que son los que mencionabas, Fabi, como Drácula, Frankenstein, la momia y el hombre lobo, y justo pues les dio sus películas y apariciones, y sobre todo los catapultó como íconos del terror hollywoodense y por ende de Estados Unidos, y también pues en los disfraces más fáciles y clichés. Así es. La pregunta es, ¿este Halloween habrá Frankenstein por Frankenstein? Podría ser muy interesante, la verdad, porque es un Frankenstein diferente. Sí, exacto. Y aparte se estrena, bueno, o sea, ya se estrenó en algunos cines, pero pues oficialmente hasta después de Halloween. Así es. Idea de disfraz. Lo descubriremos. Sí, aquí tienen una idea de disfraz, aprovechenla. Aprovechen. Después, en los años 50, 60, se comenzó a probar un terror un poco más psicológico, no tan, pues, literal, monstruoso, donde pudimos ver películas como Invasion of the Body Snatchers o Psycho. Y pues se cree que se empezó a experimentar con lo psicológico porque pues verdaderamente la gente estaba muy trastornada en esa época porque pues entre comillas acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial y estaban en Guerra Fría y también había como muchos avances científicos que volvían lo sci-fi como algo muy ¡qué miedo! Y justo también era una época en la que estaba muy presente los asesinos seriales. Sí. De hecho, Psycho está inspirada en un asesino De hecho. llamado Ed Gein. La serie está ahorita en Netflix también por si la quieren ver. Entonces sí, también creo que por eso exploraron un poco más este lado más torcido del humano. Sí. Entonces creo que también fue un gran plus para el cine de terror. Exacto. Y la época en la que oficialmente los slashers se crearon fueron entre los 70s y 80s, donde oficialmente pudimos ver a un buen de asesinos seriales llegar a la pantalla. Tenemos, como ya lo decíamos, Halloween, tenemos Friday the 13th o A Nightmare on Elm Street, que por cierto yo sí me traumé muy feo con Freddy Krueger. Creo que ¿No querías dormir esta vez? No, sí, no, verdaderamente no. O sea, porque ahorita tengo una mente muy obsesiva. Y entonces de que de repente estaba conjugando de chiquita, así, y empezaba mi mente como, no. No inventes. Sí, verdaderamente quedé muy trastornada con Freddy Krueger. Okay. Pero ya después, cuando la volví a ver, dije como, qué buena película. Entiendo por qué me Ya lo traumé. superó, chicos. Ya, o no. ¿O no? Y yo ahorita... ¿Tienes algo más de...? ¿De slashers? No, de... ¿O de, en general? El origen del terror. Pues un poco hablando como de actualmente cómo está. Creo que ya estamos en el súper apogeo del terror psicológico. Ya el capítulo pasado hablábamos de una de las películas favoritas de Fabi, como Hereditary. Ahorita se me vino a la mente una película que se llama Maligno. ¿La viste? Está malona, la verdad. ¿De qué se trata? Es que... Es que me suena, pero no. Seguro sí, o sea, está un poco body horror y según yo es como de una chava que tenía como algo adentro de ella. Pero y... tenía como de que... Exacto. Atrás de la... sí, atrás de su cabeza. Medio, sí, o sea, verdaderamente la vi hace... Pues cuando creo se estrenó y sí fue como... Pero bueno, el punto es, en la época actual podemos ver películas como estas, que son mucho más locas o mucho más... Pues, abstractas, ándale, es una gran manera de definirlo, porque pues vivimos una época ya demasiado pues diversa, me atrevería a decir, ¿no? Y también ya muy avanzada para que nos siga dando miedo un Frankenstein o un hombre lobo. Justo creo que el terror se va como adaptando y evolucionando con nosotros y con la gente, pues. Y justo como dices, creo que también ese terror que antes veíamos como más monstruoso, pues sí, más cliché, ya no nos da miedo, ¿no? Entonces creo que el terror también evoluciona como estas nuevas maneras de, si bien a lo mejor no dar miedo, como de dejarte atormentado y perturbado con lo que acabas de ver en la pantalla, ¿no?
Sí, literal, o sea, ya no solo es como un que le dé miedo a un niño, sino que le dé miedo a todos, Exacto. a todos. Y hablando de miedos y de películas de terror, pues justo este bonito tipo de cine se divide en muchos subgéneros, Hay Fabi. muchos subgéneros. o sea, Demasiados, de hecho. ¿Por cuál quieres empezar, Fabi? em, pues empezaré por el folk horror. Ok. Este se caracteriza por situar el miedo en comunidades como un poco más rurales y sobre todo como en tradiciones antiguas, como tipo épocas de brujería, Sí. por así decirlo. Pues sí, aquí lo aterrador surge a través de los rituales paganos, supersticiones o costumbres olvidadas que chocan con la modernidad. Y entonces aquí más que mostrar monstruos o pues sí algo, pues sí, los Sí. monstruos, explora un poco más el terror de el aislamiento de la naturaleza y sobre todo lo desconocido, ¿no? Exacto. Creo que lo que me gusta de este, sobre todo, es como para los que o sea, los que vemos este tipo de películas viviendo en ciudad, digamos, sí es como algo muy ajeno, Sí, sí, totalmente. pero por lo mismo es como interesante. Igual ejemplos como si no ubican más o menos con la descripción que di, ejemplos de estas películas, de este género más bien, es The Witch de Robert Eggers Ajá. y Midsommar es otro como una gran ejemplificación Sí. de lo que es este género. Literal. Así es. The Witch es en la que sale sí, Anya Taylor. Anya Taylor-Joy. Sí. Que esa película también está bien mal vibrosa. Está rara, ¿no? Está rara, pero me gusta. Robert Eggers es otro director que está actualmente como cambiando un poco el terror a algo más abstracto, ¿no? Sí, y lo está haciendo muy bien, la verdad. Bastante bien. Gracias, Robert. Gracias, Robert. Bueno, yo voy a seguir con un Adelante. género que se llama found footage y yo lo amo-odio porque pues justo son películas que están grabadas como si fueran con handicam o con Sí. celular o como cámaras de seguridad y por lo mismo son películas que me marean mucho cuando veo. Siempre. Pero se me hace una propuesta muy interesante porque le añade este tinte de que sí es algo real. Es como más pop, de que tú lo estás viviendo, ¿no? Eso está muy cañón. Sí. O sea, el claro ejemplo es The Blair Witch Project, que pues... Fue la que originó todo, ¿no? Exacto. También tenemos Paranormal Activity, que es lo que les digo que entran estas como cuestiones de cámaras de seguridad y así. También hay una película, si no mal recuerdo, es española que se llama REC, Ajá. que es algo similar. Y sobre todo creo que por lo mismo que dices de que es como si fuera el pop o si fuera algo tan normal o algo tan que sí fue encontrado de la nada, creo que le aumenta el terror y te puede llegar a asustar más porque es como, "Ah, ¿y si sí está encontrada?". Por ejemplo, en The Blair Witch Project, incluso la estrategia de marketing fue como esconder a los actores durante meses Uy. para que las personas realmente creyeran que estaban desaparecidos y después, obvio, pues fue como, "Ah, Marketing. no es cierto, marketing". Pero al menos si no mal recuerdo, fueron mínimo 6 meses, estuvieron desaparecidos para que la gente creyera que sí fue real. Wow. Así que un aplauso de Blair Witch Project. Siento que es como un mención honorífica para el top 5 porque pues, sí, la verdad no llegó, pero Así es. mención honorífica. Totalmente. Bueno, ahora yo voy a seguir con un género bastante controversial, se ha vuelto un poco de moda también últimamente. Es el body horror o terror corporal, por así Sí, decirlo. podemos decirlo. Y esto es, o sea, se me hace un género muy interesante. No soy fan tampoco como de lo más gory, pero siento que este género, o sea, tiene muchísimo que aportar a la narrativa. Aquí en lugar de los fantasmas, los monstruos o los asesinos que vemos, el enemigo o bueno, el mal viene como desde tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente vemos como transformaciones físicas, mutaciones, pérdida de identidad. Ejemplos de este género, pues claramente está la sustancia. Claramente. También tenemos The Fly de David Cronenberg, que es otro genio del body horror. Titán de Julia Ducournau, Yo francesa. creo que sí se dice así. Espero que así se diga. Y pues sí, es lo que también te decía, o sea, es un género muy interesante porque explora como sí, el miedo que tenemos de nosotros mismos o de circunstancias que vienen de nosotros mismos, ¿no? Pues creo que sobre todo el body horror femenino me gusta mucho porque habla de estos conflictos, no deberían ser conflictos, pero sí como el miedo a la menstruación, Sí. el miedo a estar embarazada o a ser mamá, el miedo a no encajar en los estereotipos o en los estándares de belleza, ¿no? Entonces creo que es un muy buen género. O sea, entiendo que puede dar como asquito,
que no puede ser como el cup of tea de todos, pero creo que si analizas la narrativa y como este recurso de, pues sí, del terror que viene de uno mismo, Vale creo la que el pena. producto vale bastante la pena. Sí, o sea, creo que el consejo podría ser como empezar con body horror, pero más sutil. Un ejemplo de eso podría ser, bueno, también entra en psicológico, pero lo mencionaré aquí también es Black Swan, Ándale, que no, o sea, sí también hay body horror, pero no es tan gráfico como el de la exacto. sustancia, ¿no? Sí, o sea, como que puedes ir empezando con algo leve como Black Swan, o también, ¿considerarías que la hermanastra fea? Es body horror, Pero tal vez ese ya es un nivel medio. sí, ya va más avanzadito. Porque creo que, sobre todo, o sea, la historia hace más sentido a todas las escenas que vemos como de, pues sí, de body Sí, horror. justo. Tipo la sustancia, como en sí la narrativa también es muy abstracta, por eso a muchas personas les costó como o sea, todavía que es una, entre comillas, tontería. Ujú. La historia, todavía tengo que ver a, ¿cómo se llamaba el último? Elisa Su. Elisa Su, ajá. O sea, es como, no, chicos, o sea, no. Otro ejemplo, light, que podría entrar es Huesera, una película mexicana, Ah, sí. que no vemos ahí tampoco como sangre, pero sí juega mucho con el audio Sí. y como el sonido El- de... Entonces Sí. puede ser también otro buen ejemplo de cómo se expresa el body horror o este miedo a ser mamá a través como de este terror. Sí, la verdad, esa película está muy buena, la de Muy Huesera. buena. Y aparte es mexicana. Y así es que, mexicana. Sí, una gran recomendación. Creo que esa sería la mención honorífica de body horror. Justo, Sí, véanla. vean. Ahora vamos con un género que ya estábamos mencionando, que es el género slasher. Creo que para todos los que somos fans de los 80s, esta como nostalgia ochentera, pues los slasher es el género por excelencia de esta época. Y pues básicamente se nos narran o cuentan historias de asesinos seriales. También algo muy interesante de los slasher es que casi todas sus películas tienen secuelas o se han convertido en sagas. Sí. O sea, tenemos hasta crossovers como Freddy Krueger contra Chris Sí, Jason, ¿no? sí, todavía también se la volaban con eso. Sí. Sí, o sea, creo que las primeras películas de todos los slashers son muy buenas. La de Viernes 13 es buenísima, por ejemplo. Y la de Halloween también, pero la mencionaremos más adelante. Como ya les dije, Freddy Krueger es de mis mayores traumas. Y pues sí, o sea, hace sentido. Si no la han visto, véanla. La de los 80s. Sí, Ni siquiera creo que... Sí hay, o sea, sí hay más actuales, pero creo que ni siquiera las he visto. yo tampoco la neta. No, vean la de los 80, 100%. Aunque no es de esa época, aquí también podremos encontrar a un Chucky, por ejemplo, Ujú. que ya es como una versión de slasher muy, pues sí, como muy, no sé cómo decirlo, como sobrepensada en el sentido de, ay, ¿cómo podemos cambiarle a los slashers? Pues que no sean humanos, que sean... Que esté el alma Que de sea un un asesino en un muñeco. Exacto, que ahí también... Solucionado. Literal, o sea, imagínate, cuando hicieron ese guión fue como, "Ah, esta es una idea ganadora". Sí. Y sí lo es, la verdad. Es un clásico también. Sí. Chucky también me traumó un poco de niña, la Sí. verdad. Y yo traumé a una amiga con Chucky ¿Con también, Chucky? porque dije, vamos a verla. Ya no me volví a hablar, chicos. Y tu amiga viendo este video así. Disculpa. Lo Disculpa lamento. pública. Ojalá podamos ser amigas pronto. Por favor. Así. Pero sí, Chucky es muy buena. También tenemos todas las de Scream. Ujú. Que de aquí también se originó, por ejemplo, un Scary Movie. Sí, justo. También es muy buena Scary Movie. Pero pues no va con el capítulo de hoy. Y últimamente también está la película de X. Ujú. Que también, pues sí, entraría en el género slasher, ¿estás de acuerdo? Sí. Así que si les gustan ver a asesinos, pues los slashers son los de ustedes. Yo creo que aquí mi mención honorífica sí sería Freddy Krueger, o sea, Bien. Nightmare on Elm Street. Y si quieren más recomendaciones, en nuestro capítulo de Summerwind también tenemos más recomendaciones Sí. de slashers. Sí, en efecto. Así es. ¿Ya dijiste terror psicológico? No. Ok, diré terror psicológico entonces. También ya lo mencionabas antes un poquito, pero voy a seguirle entonces. Este centra el miedo totalmente en la mente humana. Ujú. Aquí lo importante no es como lo que vemos en la pantalla, sino lo que los personajes imaginan, o bueno, sí, las ideas que se van haciendo en su cabeza. Ujú. El conflicto suele girar en torno a la locura, al trauma o la culpa. Y ejemplos pueden ser El Resplandor, claramente es Sí, otra. gran película. También mencionamos en el capítulo pasado que podría ser como maldiciones del lugar, pero creo que también se centra Ajá. mucho en lo psicológico, sobre todo por Stanley Kubrick. Sí. Le metió como un tinte mucho más psicológico al personaje
Jack. Ajá. Y bueno, sí, a la locura en la que va entrando este personaje y como también va jalando a sus familiares. Black Swan también es lo que les decía, puede entrar como terror psicológico porque también todo está en su mente. Get Out es otro ejemplo de película moderna que, pues sí, también juega bastante con las mentes de los protagonistas Literal. y de nosotros. Sí. Jordan Peele, que es el director de esta peli, también es otro muy Gran buen director. director de este género de terror psicológico. Sí, yo creo que este género es el que se me hace más interesante, A mí me gustó mucho. ¿verdad? Porque aunque tal vez no es el indicado para meterte como sustos mientras ves la película, sí es el que te deja más pensando después de ver la película. 100%. Y también creo que es utilizado en algunas ocasiones como hasta crítica social. Sí, justo este director sí le mete crítica social a todas sus películas, o sea, sobre todo porque es como de esta experiencia como de las personas negras, Ah, sí. entonces como esta diferencia de lo que viven en su día a día, ¿no? Entonces siempre mete una crítica social en sus pelis. Exacto. Así que, eso sí, el terror psicológico también creo que no es el cup of tea de todos, porque hay muchos que siguen esperando como jump scares y así. Sí, justo. Pero sí, o sea, sí les recomendaríamos como dense la oportunidad de ver estas películas, de quitar el estereotipo de, bueno, o sea, solo es terror si me espanta, o sea. Y creo que es un género bastante digerible. También si no te Sí. gustan como las cosas de maldiciones o de fantasmas porque too much, Exacto. este es un muy buen género también para acercarte al terror. De acuerdo. Y también creo que va por niveles, como el body horror, ¿no? Sí, justo. Sí, o sea, tal vez Hereditary también entraría un poco en... Sí. Sí. Y ese creo que sí sería un nivel alto. Bastante alto. Definitivamente. O sea, sí sería como ya, cuando llegas hasta allá, ya puedes decir que has visto terror psicológico. Sí. Una inicial podría ser... Black Swan podría ser, Black Swan. aunque muchos podrían decir, ah, no es terror, por lo mismo de que también tiene mucho drama y... Sí. Pero, pues si quieren empezar con algo muy leve, está Black Swan. Aquí, ¿cuál sería tu mención honorífica? Get Out también se me hace una película Sí, yo creo que Get Out. bastante chill si quieres empezar Sí. con el género de terror psicológico. Sí, exacto, y está muy interesante, la verdad, está Sí. muy buena. Viva Get Out. Ahora vamos a pasar de terror psicológico a terror sobrenatural, Bien. que entra un poco con lo que hablábamos el capítulo pasado. Básicamente en este subgénero se incluyen a fantasmas, demonios y posesiones. Y pues literal es todo este terror donde entran cosas que van más allá del plano físico y que conocemos. También el terror sobrenatural está muy asociado, por ende, con como religión, supersticiones, etcétera. Y yo creo que es nuestro favorito. Es un clásico. Es que es un clásico, o sea, creo que también algo muy bonito de este subgénero es que sí mezcla jumpscares con factores un poco más como psicológicos, un Sí. poco más, pues sí, o sea, como para dejarte pensando o dejarte traumado después de la película. Y bueno, a nosotros nos encanta El Conjuro. Correcto. ¿Crees que esa... Creo que es la Sí. mejor para ejemplificar este género. Ujú. Y también es un clásico, o sea, si no lo han visto, denle chance. Véanla. ¿Tienes alguna, o cuál sería tu recomendación? Yo también estaba pensando en El Conjuro, aunque no sé si aquí también podría entrar, o sea, una que dijimos el capítulo pasado que es The Omen. Sí. Sí, también podría ser. Pero no, yo creo que me quedo con El Conjuro porque la quiero mucho. O sea, es un curita en también. el corazón cada vez que la veo. 100%. Suena muy extraño, No, pero... no, es que sí, genuinamente sí. Así que sí. Ujú. Y yo tengo otro, que es el abstract horror o terror abstracto, que también decíamos antes. Este es un tipo de terror mucho más experimental y sensorial, por así decirlo. En lugar de los sustos tradicionales, aquí se genera más inquietud o incomodidad a través de las imágenes, los sonidos y como estas atmósferas raras. Ujú. Pues sí, esto apela como al subconsciente y al miedo que no se puede como nombrar o palpar o no sé cómo Ajá. decirlo. Algunos ejemplos son Skinamarink, que es una película bien rara, es como, se llama terror analógico, ese es otro Sí. subgénero, ahorita lo menciono. Está Eraserhead de David Lynch, que también es como una peli Ah, muy... claro. No sé si considerarla de terror, la vi por ahí mencionada, pero sí está como rara, ¿no? Sí. Otro ejemplo, pues claramente Ari Aster es un genio de este
género. Tenemos Hereditary, Midsommar, la última que... Ah, no, no es la última. La tercera que es Boys Afraid, que también no sé si sería terror, pero... Pero, ajá. Es que está tan abstracta que no sabes ni en qué meterlo, ¿sabes? Sí. Pero sí, son como algunos ejemplos y pues sí. Sí, es un género que también creo que no es para todos. Es como para entrarle, pues sí, consciente de que a lo mejor lo que vas a ver no va a ser, a veces ni siquiera de que te van a asustar o Exacto. que te va a dejar así como, ay, qué miedo. O sea, es como que nada te deja la sensación de que acabo de ver. Sí, o sea, siento que el mayor como goal es literal dejarte incómodo. Ujú. Así como, Justo de... ¿qué es esto? Exacto. Y bueno, de aquí, ¿tienes alguna mención? Ari Aster, todo. Ari Aster, sí, justo. Sí, sí, literal. Y tal vez aquí la recomendación es, si ya se aburrieron del terror psicológico, pues Entre el este. a ver qué tal. A ver qué tal. Luego tenemos al como primo hermano del body horror, que es el gore o el splatter. Que aquí la diferencia con el body horror, pues el body horror es de literal el cuerpo humano y cómo se puede lastimar o cambiar hasta un punto que sea muy grotesco. El gore y el splatter es violencia completamente explícita. Creo que aquí entraría muy bien la saga de Evil Dead, sobre todo la última película. Sí, según yo fue la última. Yo la vi y se me hizo demasiado... Justo, bueno, continúa ahorita. No, sí. Ah, bueno. Adelante. Gracias. Que a mí no me gusta tanto, o sea, prefiero mucho, mil veces más el body horror, a pesar de que también tenga estos aspectos como más gory, porque sí siento que tiene algo detrás. Exacto. En cambio el gore siento que sí es mucho de... O sea, ahí te va la sangre, ahí Y ya, te va sin sentido. una desmembración, no sé cómo decirle. Sí. Entonces sí, como que no tiene algo más de fondo, sino que es como, pues sí, morboso, ¿no? Exacto, o sea, y esa es otra gran diferencia. Literal, la narrativa no te explica por qué estamos viendo tanta sangre. Por ejemplo, en Evil Dead hay una escena donde le raspan la pierna a alguien con un rallador sí. de queso. O sea, es como, ¿por qué estoy viendo esto? Pues no hay una explicación en la narrativa, solo que quieren ya no solo asustar, sino sí asquear a las personas. Yo creo que este es mi género Sí. menos favorito. Sí. La verdad, no lo disfruto nada porque sí soy de las personas que es como... Sí, justo. Y no. Yo siento que a veces es mejor lo que no se ve que Exacto. lo que muestran en pantalla, ¿no? Por eso pues, prefiero también como las de maldiciones, las de terror psicológico, porque es Exacto. mucho mejor como que dejarlo a tu imaginación que si lo que dices, el rallador, Ay, no, güey, que si le cortan... Ay, no sé. Ay, no, también Too sí, much no. para mí. Sí, verdaderamente no. E incluso el gore lo podemos encontrar en otros géneros que no necesariamente es el terror. Por ejemplo, en películas de acción. No sé, John Wick se llama, ¿no? Las de Keanu Reeves, donde es una violencia demasiado explícita al punto que cae al gore. Totalmente. Pero pues si les gusta ver mucha sangre, pues vean gore. No sé a quién le gustaría. Yo sí conozco gente que es fan del gore. Cada quien. Pues sí, literal, aquí no juzgamos. No, yeah. Cada quien. Y yo creo que nuestro shout out de aquí sería Saw. Sí. 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 Por algo tiene como 20 películas. Totalmente. ¿Qué onda? Literal. ¿Tienes algún otro género? Pues, o sea, no sé si quieras mencionar comedia de terror solo para darle su abracito a Scream. Pues sí, o sea, al final yo creo que los seres humanos somos muy interesantes y cuando vemos cosas muy raras o tragedias, una de nuestras reacciones es reírnos. Sí. O sea, no es un fact que tenga, pero es mi teoría de cómo nació la comedia de terror. Y pues justo tenemos a Scream, tenemos Ready or Not o Shaun of the Dead. Y literal pues es mezclar el factor de terror con risa. Creo que también últimamente se está poniendo de moda. Sí, justo también otro ejemplo es Bodies. Exacto. Así es. Y lo podemos ver, o sea, de una manera un poco más seria como Bodies. O de una manera completamente cómica como lo es... Scary Movie, dije Scream, ¿verdad? ¿O dije sí, dice. Y yo, es que... Scary Movie. Scary Movie. Pero, o sea, creo que son buenas, la verdad. Y sobre todo son las películas por excelencia para ver con tu amigo que le da miedo todo. Y es como, bueno, está bien, vamos a ver Scary Movie o vamos a ver Bodies. Totalmente. Aquí, tu shoutout sería Bodies. Sí. Yo sí me voy a ir con la primera de Scary Movie. También me da demasiada risa. Medio vulgar zona, pero me da mucha risa. Bien. Así que, Fabi, ¿quieres pasar a nuestro siguiente punto? Sí.
Pues justo cuando estábamos planeando este capítulo, llegamos a la conclusión de que el terror lo podríamos dividir como old school y el terror actual. Así es. ¿Cómo describirías al terror old school, Fabi? El terror old school. Pues sí, es como este cine clásico de terror. Pues sí, apostaba un poco más por la atmósfera, la tensión, sobre todo como los efectos más prácticos, como, Sí. o sea, no era tanto CGI, ¿no? Era como puros efectos prácticos. Ujú. Películas como Psycho, El Resplandor, Exacto. Halloween, que también hablaremos, Más adelante. El Exorcista, que Que también hablaremos Exacto. más adelante. Y sí, creo que también ellos estaban muy conscientes de lo que decía antes, ¿no? De que a veces lo que no se muestra es mucho más aterrador Sí. que lo que se muestra. También pues, creo que sobre todo hay un shout out aquí para esta creación de tensión y de atmósfera. Ya mencioné dos películas que tienen un soundtrack espectacular que es icónico hasta la fecha y que sí genera como mucha esa sensación de ¡ay, ahí viene! Sí, ¡Ahí viene! literal. ¿No? Entonces, pues sí, creo que hablaba sobre todo como, bueno, tiene un subtexto que hablaba más de los miedos sociales como de esa época. Hablaban un poco más también de la represión, del pecado, Exacto. pérdida de control. También un poco, si nos vamos a antes lo que decías de las guerras, entonces Ujú. así podría escribir un poco más el terror old school. Old school. Y en comparación, el nuevo terror, por decirlo de alguna manera, pues igual refleja los problemas que tenemos ahorita, como el racismo o cuestiones un poco más hasta feministas, como Sí. bueno, ya no es regla que todas las mujeres tienen que ser mamás, es si quieren, y por lo mismo también se es más consciente de cómo la maternidad, o sea, está muy bonito, pero pues está También puede gore. tener otro lado muy turbio, Es ¿no? muy turbio. Cuestiones incluso más psicológicas como depresión o ansiedad son algunos de los temas que podemos ver en las películas de nuevo terror. También, a diferencia de usar maquillaje o efectos prácticos, pues aquí estamos en la era de CGI, efectos digitales, o incluso una fotografía mucho más estética Sí, y 100%. simbólica. Ujú. También tienes razón, el old school era hasta, pues lo que decías, cámara en mano. Sí, literal. Iba siguiendo así como un poco más Ajá, así a- encuadres muy sencillos. Tic, tic. Sí, totalmente. Y el nuevo terror sí es como mucho más cinematográfico. Sí, hasta artístico. Sí, pues también El Faro de Robert Eggers nuevamente. Ah, sí. Cada cuadro es como una obra de arte. Literal, Realmente. una fotografía perfecta. Realmente sí. Los ejemplos clásicos de nuevo terror es Hereditary, Ari Aster en general, nuevamente, Get Out, que ya mencionábamos, y también Talk to Me. Ujú. Esa, la verdad, a mí no me encantó, he de admitirlo. Wow. Controversial, controversial, pero pues es un claro ejemplo de nuevo terror. Sí. También el objetivo ya no solo es asustar a las personas con un buh, también se busca justo generar esta incomodidad, como ya decíamos, y sobre todo dejar un poco o reflexivos o traumados después de la película. Porque también, como bien mencionabas, Fabi, muchas películas de terror actuales también conllevan una crítica social. Ujú, justo. Y pues en general también podemos ver mucha más diversidad. Salimos justo de estereotipos de monstruos o fantasmas a, no sé, Smile, por ejemplo. También esa se me hace tan random. Creo que hasta entraría en maldición, podría ser. Sí. Pero dices como, o sea, porque te encuentras a una persona maldita que te sonríe, ya tú también. Sí, creo que se ha vuelto mucho más creativo también. Sí. Eso me gusta mucho. Otro director que podría hacerle un shout out aquí es Zach Cregger, que dirigió Weapons. Antes dirigió Barbarian, que también fue como una película que salía un poco de los estándares de lo que conocíamos del terror. Entonces, bien, me gusta que el terror sea como más creativo y más, que se atreva a hacer cosas diferentes a lo Exacto. que había antes. La pregunta aquí es, ¿eres team old school o nuevo terror? Soy team terror en general. Es que me encanta mucho, o sea... Ay, no sé, qué difícil. Es que sí está difícil, pero creo que Tú tiras por el... por old school, la verdad, sí, sí, 100%. O sea, porque incluso creo que las películas que me gustan actualmente son más estas que se basan como en esta vibra old school. Sí, soy old school, la verdad. Yo, Yo creo que tú eres un poquito más nuevo terror. sí, o sea, me Sí. gustan ambos, de verdad, es muy difícil, pero Sí. sí me inclino un poquito más hacia el nuevo terror, justamente y nada más por Ari Aster. Sí, literal, así, gracias a Ari Aster por... Realmente sí. Y bueno, antes de ir a nuestro top películas recomendadas, Fabi,
un poco a manera de conclusión, ¿consideras que el terror se ha convertido en parte de la cultura pop o popular? Totalmente, siento que ya es imprescindible el terror en la cultura pop. Sí, siento que ha dejado como una huella bastante profunda en el cine. Bueno, sí, no solo en el cine, sino como en la música, en la moda por los disfraces, incluso también en el arte, podría decir. Y pues sí, hasta también en la forma en la que celebramos el Halloween, ¿no? Porque también ahora es como indispensable también hacer tu maratón de terror en Halloween o bueno, por las fechas ahí. Siento que nos ha dejado como justo los personajes más icónicos como Freddy Krueger, Chucky. Jason, Michael Myers, Ghostface, Merlina. Entonces siento que sí, siento que es muy importante, o sea, te puede gustar o no te puede gustar, pero sí, que ha dejado una huella es totalmente innegable. Sí, yo pienso lo mismo. Sobre todo me quedo mucho con lo que decíamos de que es un reflejo de la sociedad. Sí, 100%. O sea, creo que al final el ser humano, no sé por qué, pero por X o Y razón nos gusta asustarnos, nos gusta, pues no es si tener miedo, pero, o sea, por naturaleza tenemos miedo, ¿sabes? Sí. O sea, es como instintivo el asustarnos y estar como... Y al final el ver películas que te permitan conectar con eso, pues siempre es como una distracción de tus miedos reales. A menos que, como Fabi, prefieran un poco más de terror actual, que te invita también mucho a reflexionar y a, sobre todo, ponerte a pensar en por qué te da miedo lo que te da miedo, ¿no? O sea, creo que eso es lo más interesante del género de terror, que, o sea, puedes conocer mucho de una persona a través de qué película le da miedo, ¿sabes? Justo. O sea, es como, ¿por qué esa? ¿Por qué esa? ¿Por qué esa? Sí, así que esa puede ser su siguiente pregunta para una cita. Así, ¿cuál es tu película de terror? De terror. Favorita. O ¿sabes? ¿Cuál es tu subgénero de terror favorito? Favorito, exacto. No es lo mismo que les digan como, mi película favorita es, no sé, La Substancia o una super gore. Estoy pensando en la más gore que se me ocurra. La de Maligno es super gore, de hecho. Sí. O sea, es como un body horror gore ahí muy extraño. A que te digan, no sé, como El Resplandor. O Black Swan, que también es mucho más... Eres perfeccionista. Ajá, loquita. Exacto. O sea, es muy interesante ver eso. Así que analícense ustedes y a las personas a su alrededor basándose en cuál es su película favorita. Así es. De terror. De terror. Así que, Fabi, ¿lista para ir al top 5? Venga. Vamos al top 5. Top 5. Para empezar con nuestro top 5 de películas halloweenescas, pues tenemos que iniciar con, por excelencia, la película de terror más, yo diría más wow. Muchos dirán, yo psicosis, pero yo digo que las personas que esa es su respuesta son muy como wannabe undergrounds. Pero la película es El Exorcista. Fue estrenada en 1973, dirigida por William Friedkin, y está basada en una novela homónima de William Peter Blatty, quien también fue el encargado de escribir el guión de El Exorcista. Y pues básicamente la sinopsis, para aquellos que no la hayan visto, porque sobre todo creo que actualmente hay muchos que no la han visto porque o dicen como, ¡ay, qué miedo! O también porque dicen, ¡ay, los efectos ya no son los mismos! Y yo, pues no, obviamente no. Pero bueno, es una película de los 70s, o sea. Pero para aquellos, la sinopsis es... Una niña de 12 años llamada Regan McNeil comienza a tener comportamientos muy, muy extraños, como hablar en lenguas que nadie conoce o mover objetos con la mente muy al estilo de Matilda, y sobre todo también empieza a actuar de manera muy violenta. Por lo que su madre, muy desesperada, comienza a buscar ayuda y llega con 2 sacerdotes, quienes, pues, obviamente, como dice el nombre de la película, tienen que hacer un exorcismo a Regan. Y lo más interesante de esta película es que fue el primer exorcismo que pudimos ver en una peli. Sí. En su momento, como decíamos en el capítulo pasado, causó demasiada controversia. Hubo personas que o vomitaron, o se desmayaron en el cine, o se salieron. Tipo, mi mamá sí me cuenta que ella es muy miedosa, entonces que sí no durmió como por una semana porque era como, me van a poseer como a Regan. Y también, pues, algunos datos curiosos de esta película es que está inspirada en un caso real que sucedió en Maryland 1949. Bueno, aquí llegamos al punto de caso real, se supone, ¿no? No es como que se sepa el nombre de la supuesta exorcizada. También, como también dijimos en el capítulo pasado, se consideró una
grabación maldita, porque hubo demasiados accidentes en el set, hubo muertes medio inesperadas, y también fue la primera película de terror nominada al Oscar como mejor película, y aunque no ganó en esa categoría, sí ganó en mejor guión adaptado y mejor sonido. Y pues tanto Fabi como yo hemos visto El Exorcista más de una vez, definitivamente. La verdad, o sea, a mí me gusta mucho. Se me hace, totalmente. Sí, es muy buena película. Justo el guión se me hace muy bueno. O sea, me hace mucho sentido que haya ganado el Oscar porque es un muy buen guión. Sobre todo los diálogos son son muy inteligentes, así lo diría. Y también se avientan sus critiquillas sociales por ahí. Es un clásico de terror. Para aquellos que dicen como, es que me va a dar mucho miedo, pues te diría, tal vez no tanto como esperas. O sea, creo que el hecho de que es un clásico le da mucho esta fama de que, ay, no, te vas a hacer pipí del terror. No va a pasar, te lo podría asegurar. Y para aquellos que dicen, ay, es que los efectos no son tan buenos, la verdad es que aunque haya sido una película hecha en los 70s... No, sus efectos son bastante buenos Sí. para la época en la que estaban, porque es lo que decíamos también en el capítulo pasado, o sea, todo era A manita. a manita. A manita, a brochita y a sacudir, lo que sea. Sí, justo. Y la verdad es que sí asustan sus efectos, aunque obviamente no se vean tan reales como los actuales. Así es. ¿Cuál es tu siguiente? La top? siguiente, como decíamos también antes, es la homónima Sí, la de homónima. esta festividad. Y es Halloween, dirigida por John Carpenter. Para los que no la han visto, la sinopsis es: en la tranquila ciudad de Haddonfield, Illinois, un asesino enmascarado llamado Michael Myers, que también es un ícono de la cultura pop, se escapa del hospital psiquiátrico en el que fue encerrado porque cometió un Me crimen encanta, en su sí. infancia. Y pues sí, durante la noche de Halloween regresa a su pueblo para continuar como este rastro de violencia y de atormentar a las personas. Pero sobre todo nos vamos a enfocar en la historia de una joven niñera llamada Laurie Strode, que es Jamie Lee Curtis, que también se fue a la fama con esta película. Y pues ella va a tratar de sobrevivir a este asesino que parece tener una extraña fijación con ella. Porque descúbralo viendo Halloween 1 y Halloween 2. Y 3 y 4, Y 3. Es que también Sí, no ya sabía que empezaron. tenía tantas películas. Ayer estaba viendo, tiene como 13, creo. Sí. O sea, está muy cañón eso, porque Michael Myers nada más no se muere. No se muere. Spoiler, no se muere. O sea, real, creo que hace como 5 años o menos se estrenó otra. Sí, justo. O sea, real. Y nada más no se muere. Así de que incendiado, Literal. balaceado, y él sigue vivo. Y también, pues otra cosa que me gustaba mucho de esto es que Michael Myers no necesita ser como un monstruo o realmente hacerte boo para espantarte, porque literal lo único que hace es perseguir. Sí. Y no se detiene. Y aparte no es como que te persiga de que corre, o sea, No, va súper lento. va súper lento y así de que... Ahora que lo pienso, mi overall también podría pasar de Michael 100%, Myers. si tuviéramos una máscara. Sí, fue el astronauta, Sí, Michael totalmente, Myers. Totalmente. Sí, la verdad es que me cae muy bien Michael Myers. Sobre Sí. todo su máscara se me hace tan Es icónica. que es muy icónica. Esa con la de Jason creo que son top 3. Sí, la verdad sí. O sea, me gusta la de Michael Myers porque es como sin expresión, literal. Aparte, creo que justo. Un fun fact de esa máscara es que los de el equipo como de diseño de producción, es que no me acuerdo bien qué era. Lo voy a poner aquí cuando ya sepa bien qué es. Pero consiguieron una máscara, creo que era algo de Star Wars. ¡Órale! Y la dijeron, pues esta la tunearon de que la pintaron de blanco y pues así quedó la famosa máscara de Michael Myers. Pero sí, ahorita que, bueno, en edición lo verán aquí de qué personaje o qué película era. Pero sí, es un Y buen fun ahorita sí, fact. de Java. ¿Qué? 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 No, pero sí. Sí, yo creo que es mi slasher Que favorito. eran un ícono en la cultura Sí. pop, en la cultura slasher. Sí, verdaderamente sí, te quiero mucho Michael Myers. Te queremos Halloween y Michael Myers. Sí, 100%. Ojalá nunca te mueras. Sí, ojalá y... Sí, verdaderamente. Ojalá sí y no. sigas. Literal. Muy bien, en top 3 vamos a ir con una película que también nos gusta bastante a Fabi y a mí y que fue como contemporánea de El Conjuro, y es Insidious, que fue dirigida por James Justo Wan. te iba a decir eso. Otro gran director, la verdad, que ha sido criticado porque algunas de sus películas están chistosas. Una es Megan, que muchos criticaron. ¿A poco es James Wan? Según yo sí es James Wan. De hecho, Si no, aquí lo checan en post. Pero estoy que segura que sí. Y a mí sí me gusta Megan, la verdad. ¿sí? Sí. Me gusta ese slasher cómico. Sí. Pues sí. También te iba a decir que si de James Wan no era la de Maligno. Sí, también, esa sí dije como, Sí. what do you mean? What do you mean? What do you mean? Pero bueno, esta es muy, muy buena. Fue estrenada en 2010
Y se nos cuenta la historia de Josh y Renee Lambert, quienes son una familia con hijos, quienes se mudan a una nueva casa. Y por misteriosas razones, Dalton, uno de los hijos, entra en coma y real ni los doctores ni nadie pueden encontrar una explicación a que el pobre niño esté en su cama. Mientras tanto, la familia comienza a experimentar sucesos muy extraños en la casa, es decir, fenómenos paranormales. Y pronto descubren que el niño en realidad no está en coma, sino que ha llegado a un plano astral conocido como The Foider, donde habitan muchas entidades oscuras que intentan poseer al pobre Dalton. Así que si quieren descubrir si el niño Dalton pues sobrevive, se queda en coma o lo poseen, tienen que ver Insidious, que la verdad es que es muy buena. O sea, un datito para que vean lo buena que es que fue hecha con solo 1.5 millones de dólares y recaudó más de 100 millones de dólares. Wow. Es una peliculota. Algo interesante también es que es protagonizada por Patrick Wilson, quien es Ed Warren en El Conjuro. Y su estética, sobre todo, hace muchas referencias a películas como Poltergeist, que también es un clásico, es el clásico paranormal también. Y aquí hacen un gran uso de CGI combinado con maquillaje y efectos pues más como... ¿Cómo se dice? Como... Pues sí, maquillaje o efectos más físicos que... Prácticos, ándale, efectos prácticos. Es muy buena Insidious. Y creo que por lo mismo que se estrenó al mismo tiempo que El Conjuro, muchos como que o la vieron y ya se olvidaron de ella o no le prestaron atención, así que es una gran oportunidad para que vean Insidious. Totalmente. Véanla. Luego, en cuarto lugar, también tenemos otra de mis películas favoritas. Tanto la original como el remake tienen un lugar muy especial en mi corazón. Bueno, la primera. La primera del remake. Y estoy hablando de It, basada en la gran novela de Stephen King. Te queremos mucho, Stephen King. Te queremos mucho, Stephen King. Y para los que no la han visto, se va a situar la historia en el pequeño pueblo de Derry, que está en Maine, donde un grupo de niños conocidos como The Losers Club o el Club de los Perdedores se enfrenta a una entidad maligna que adopta la forma de un payaso llamado Pennywise, pero también, o sea, no solo es un payaso, sino que se transforma en sus peores y más terribles miedos. Y pues sí, cada 27 años esta criatura despierta para alimentarse del miedo de los habitantes, especialmente de los más jóvenes. Y pues sí, esa es básicamente la sinopsis. Creo que también es un gran clásico de clásicos del terror. Si tienen la oportunidad, pues sí, claramente vean la original porque es muy buena. Es muy buena. También creo que a lo mejor podrán decir de que, ay, es que los efectos, pues sí. También es una película de... Sí, de los 80s, creo. Ajá, justo. Entonces, pues sí, tampoco esperen como los grandes efectos, claro. CGI y inteligencia artificial, pues no. También aquí era mucho más práctico. Creo que también la escena del baño que a mí me atormentó. Sí, es lo que te iba a decir. Y creo que también cuando sale, pues está hecho con stop motion, creo. Sí. O sea, sí, entonces, creo que sí. Pero aún así, no saben el miedo que me causó It de niña. O sea, por dos. Por eso creo que le tengo tanto terror a los payasos. O sea, genuinamente... Gracias, Stephen King. Creo que es gracias, Stephen King. Creo que el payaso del original es como mucho más... terrorífico. Pero eso es lo curioso, porque no es un payaso terrorífico, es un payaso normal. Pero eso da miedo. Es como ridículo, ¿sabes? Sí. Pero aún así es como, uy, no. Y el nuevo sí está como más terrorífico. Sí, más tenebroso. Ajá. Digo, igual da miedo, pero sí, el original te causa un miedo... Sí, a mí también me da más miedo el original. Wow, what the fuck. Es que siento que como es tan normal, y también la actuación del actor sí, es... Uf, o sea, las caras que hace pues, es así. Entre eso, pero también su actitud es como muy de ridiculizar a los niños, ¿sabes? O sea, no es como que sea... O sea, lo ridiculiza, le dice, ay, ¿de qué? Sí, literal, es como, te voy a matar, pero entonces... Sí, justo. Y aún así, o sea, no... Eso es lo que da tanto miedo del original. Puede ser larga, pero vale mucho la pena. Así vale la pena toda la película. 100%. Ambas partes, la parte en la que están jóvenes y la parte en la que son adultos. Es muy buena. Y justo la escena del baño, como por un año me bañé con los ojos abiertos. Yo también, No importa que me caiga shampoo. Con los ojos todos rojos, pero sí. Sí. No manches, pero sí. Es una gran recomendación para Halloween y un clásico que todos deberían ver, al menos una vez en sus vidas. Por favor. Por favor. Por nosotras. Por nosotras. Y nuestra última película del top 5 es El silencio de los inocentes. Que muchos podrían decir, no sé si eso sea terror. Ok, sí, está como en esta línea entre terror y suspenso, así que es una película perfecta para todos aquellos que no quieran como un o algo así. Pero también es una película muy, muy buena.
y pues fue dirigida por Jonathan Demme, estrenada en 1991, y para los que no conozcan la historia, se basa en Clarice Starling, quien es una joven estudiante del FBI que le es asignada la tarea de entrevistar al doctor Hannibal Lecter, quien es un psiquiatra encarcelado por cometer canibalismo. O sea, casual. Y obviamente este personaje es interpretado por el increíblísimo Anthony Hopkins. Clarice es interpretada por Jodie Foster. Y la relación que estos dos personajes crean es muy buena. Sí. El objetivo es poder obtener la ayuda de Hannibal para capturar a otro asesino serial, quien es Buffalo Bill, quien está secuestrando y matando mujeres. Pero lo que comienza como una simple investigación y vamos a utilizar a Hannibal para que nos dé información de este asesino, pues resulta en un tremendo juego psicológico por parte de Hannibal hacia Clarice y hacia todos los espectadores. Y algo muy interesante de esta película es que Anthony Hopkins solo salió 16 minutos. Y ya, 16 minutos en la película y con eso le bastó para ganar el Oscar a Mejor Actor. O sea, la escena de un clásico. También es una de las pocas películas en ganar los Big Five de los Oscars, que es Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Guión Adaptado. O sea, ¿qué más quieren, chicos? Y también un datito curioso que encontré que desconocía es que el personaje de Hannibal Lecter está inspirado parcialmente en un asesino mexicano que se llamaba el doctor Alfredo Valli Treviño, a quien Thomas Harris, quien, o sea, esta película está basada en una novela. Entonces el escritor de la novela como que se enteró de este caso y conoció, creo, incluso al doctor y se basó en él para crear a Hannibal Lecter. Wow. Vean, por favor, El silencio de los inocentes. El final también se me hace una masterpiece. Es muy bueno. Justo también, si no les gusta que los espanten, si no les gusta ver sangre o así, esta película es perfecta porque aunque trata de asesinos, pues realmente no vemos nada... ¿O sí vemos algo gráfico? Un poquito, pero no sangriento. O sea, Ajá. solo el contexto del asesino serial. Ah, bueno, sí, de las ¿Spoiler? escenas del crimen y así, ¿no? Es que no, creo que no es spoiler. Creo que sí es como parte de la premisa porque también quería decir algo de eso. Ajá. El asesino, pues sí, tenía como estas mujeres... No, sí es un spoiler, mejor no lo voy a decir. Sí, no. Y yo, Pero sí, o sea, hay algo que hace con las mujeres que está un poco más turbio. turbio. Sí, exacto. Pero también juega un poco con el factor de, o sea, sabes que eso pasa, pero no necesariamente te, pues... Bueno, el punto es que no es body horror. Ah, sí, no. No es body horror ni es gore. Es una gran película. No tiene como los jump scares, así que No. bu. Pero también sí es una película que te deja pensando y sí te friquea un poco, pero Así en un es. gran sentido. De hecho, también este asesino, Buffalo Bill, está basado en el asesino que les dije antes, que era Ed Gein, que tiene su serie en Netflix. O sea, luego hablaré de eso porque creo que tiene como para un capítulo, de hecho. Ed Gein. Ed Gein, sí. Pero sí deberíamos hacerlo. Bueno, Sí. anyways. Ya vendrá. Sí, o sea, se basaron para hacer a Norman Bates y también para este asesino y también para el asesino de la masacre en Texas. Entonces sí. ¡Qué miedo! Sí, pero eso es lo curioso de esta película, que realmente el prota, bueno, el centro era Buffalo Bill, pero quien se llevó toda la atención y todo Fue Hannibal Lecter. fue Hannibal Lecter, que hasta tanto que le hicieron su propia película y su propia Y su serie. propia serie. Así Sí, es. la verdad sí. También te quiero mucho, Hannibal Lecter, aunque seas un caníbal. Pero te Porque quiero. es muy inteligente. Sí, es que en serio, qué buena película. Véanla, por favor. Véanla. Así que aquí tienen 5 opciones de subgéneros distintos para todos los gustos y colores. Así que, Fabi, ¿lista para ir a los estrenos de la semana? Así es. Vamos a ello. Estrenos en el radar. Bueno, para nuestros estrenos de la semana son completamente distintos Sí. a nuestro tema, pero bueno, aún así los vamos a mencionar. El primero se llama Good Fortune. Pues sí, la historia básicamente se va a tratar de un ángel llamado Gabriel, que es un ángel guardián bastante inepto según la sinopsis, cuya labor principal es evitar que la gente muera por enviar mensajes de texto mientras conduce. Él, al ver a nuestro protagonista llamado Arch, es un trabajador que vive al límite, es bastante sencillo y pues sí, como que sufre en su día a día. Decide intervenir y le propone como un intercambio de vidas con su jefe llamado Jeff.
que es un empresario tecnológico. Y pues sí, de lo que viene el tráiler básicamente es como, en términos sencillos, le puede definir como un viernes de locos, pero en lugar de cambiar de cuerpos, cambian como de estilos de vida. Entonces, sí, es una película de comedia. La sinopsis dice que todo se va a salir de control porque Arch descubre que la felicidad pues tampoco está detrás de las riquezas. Jeff se ve obligado a vivir en un lugar que nunca imaginó y nuestro ángel Gabriel va a perder sus alas. Entonces es como todo un caos y toda esta travesía a redescubrirse ellos mismos y a tratar de regresar a lo que eran, ¿no? Aquí creo que lo más relevante puede ser su cast, tiene un muy buen cast, la verdad. Está Keanu Reeves como el ángel inepto. ¡Qué joya! ¡Qué joya! Es que aparte en el trailer se ve bien chistoso de que todo luce de... Es que te quiero mucho, Keanu Reeves. Tenemos a Seth Rogen, que va a ser Jeff, también es otro gran comediante, hizo de la serie de estudio que ganó casi todos los Emmys de comedia este año. ¡Qué fuerte! Está Aziz Ansari, que no lo conocía, pero también es un comediante. Va a ser el prota y también es el que escribió y dirigió esta película. ¡Wow! Tenemos a Sandra Oh de Grey's Anatomy. Ay, y Kiki Palmer, que también es otra... Sí, buena. La quiero mucho, de verdad. La quiero mucho. Entonces, si les gusta la comedia y si les gusta lo que escucharon de la sinopsis, creo que vale la pena ir al cine a ver a este gran cast en comedia. Sí, la verdad sí se ve que sí da risa. La verdad sí. Nuestra segunda película también tiene cero que ver con Halloween y también cero que ver con la peli que acaba de decir Fabi, pero es un coming of age y se llama Enso. Enso es interesante hablar de sus directores, ya que en sí iba a ser dirigida por Lauren Content, pero mientras estaba haciendo como la producción ella falleció, así que la terminó dirigiendo Robin Campillo. Esta película está en francés y ucraniano, o sea, es una película francesa-ucraniana. Y pues básicamente la sinopsis es que Enzo tiene 16 años y proviene de una familia bastante bien acomodada, pero él decide rechazar las expectativas de su padre de, pues básicamente, estudiar, ser maestro doctor y tener una vida perfecta, por lo que él decide cambiar estas expectativas y emprende un viaje como albañil en un sitio de construcción. Estando ahí como albañil, conoce a Vlad, quien es un obrero ucraniano que le abre posibilidades inesperadas y le muestra un lado de la vida que él desconocía. Mientras tanto, pues la familia de Enzo intenta convencerlo en que siga este camino tradicional, mientras él pues quiere explorar el mundo de una manera distinta. La verdad, el tráiler también se ve como todos los coming of age, que nos va a sacar alguna lágrima. Creo que la sinopsis ahí me hizo muy interesante, porque casi siempre vemos como justo la película que acabas de ver, de que aquel que no tiene las mejores posibilidades busca como subir a ellas, casi nunca vemos como al revés. Justo. Y la actuación de Enzo también se ve que está bastante bien. La película de hecho se estrenó desde mayo en Cannes y ahí también fue bastante bien recibida, pero pues por suerte ya llegó a México. Y tanto esta como Good Fortune llegan el 30 de octubre a los cines. Así es. Así que después de ver las películas del top 5 pueden ir al cine para quitarse el sabor a terror. Justo. Y pues sí, aunque no tengan que ver con Halloween, salen esta semana y son una gran opción para ir al cine. Así es. ¿Lista para la pista del siguiente capítulo, Fabi? Sí. Una pista controversial, por cierto. Una pista controversial. Es un actor que le gusta a las veinteañeras. Esto es súper fácil también. Si saben, sí. Sí, o sea, si saben el lore. Saben de cultura pop. Exacto, sí. Van a saber de quién va a ser nuestro siguiente capítulo. Sí, 100%. Y ya verán el siguiente capítulo porque está dedicado a él. Sí. Pero por lo mientras, si saben la pista, pueden dejarla en los comentarios aquí en Spotify o en YouTube, donde nos estén escuchando o viendo. Y por hoy, pues, Fabi, hemos llegado al final de este capítulo. Les deseamos un muy feliz Halloween, si se dice así, no sé, muy aterrador Halloween. Sí. Coman muchos dulces, vean muchas películas de terror, disfrácense. Vean el top 5. Vean el top 5, aquí ya tienen el maratón definido. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Cine Nenas. No olviden seguirnos en redes sociales, en Instagram, YouTube, TikTok. Nos pueden encontrar como @cinenenas. Así es. Y pues listo, yo soy Luisa. Yo soy Fabi. Y esto fue Cine Nenas. Bye. Cine Nenas.
con Fabi Cosío y Luisa y Yesca.